Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda parte de nuestra sesión. Juani, Tere, Carla, bienvenidas nuevamente. Entonces, vamos a continuar. Estamos, eh, me gustaría abordar el proceso de escritura porque, bueno, como saben, en esta ocasión tienen que ustedes hacer un escrito, un cuento. Entonces, pues muy importante que recordemos el proceso de escritura. Como todo en la vida tiene un proceso, ¿sí? Un inicio, un desarrollo y un desenlace, nuestra vida misma, todo tiene en la vida un proceso. En el caso de la escritura no es la excepción, también hay un proceso. Existe un proceso previo, durante y después. Entonces, en el caso del proceso de escritura, y esto lo vamos a aplicar siempre, siempre que hagamos un escrito. La primera etapa del proceso de escritura es la preescritura. Antes de escribir, ¿qué voy a hacer antes de escribir? Buscar y seleccionar información, ¿sí? Subrayar, identificar ideas principales, hacer anotaciones, palabras clave, algún esquema, generar ideas, planear qué contenido llevará el escrito. Esto previo antes de escribir. Una vez ya que tengo mi planeación, qué voy a escribir, por qué, qué intención tiene, qué información voy a necesitar, qué voy a compartir en mi escrito, hacia quién va dirigido, qué tipo de lenguaje voy a utilizar, qué voy a escribir, qué género, es narrativo, es poético. Si es narrativo, voy a escribir un cuento, una novela, entonces veo las características del cuento, las características de la novela, todo esto me lo planteo antes de escribir. Durante la escritura, siguiente etapa, desarrollar las ideas en el orden planteado para que tenga una coherencia, una lógica, ir conectando las ideas con otras a través de los nexos, escribir todas las ideas que se piensa comunicar, escribir frases completas, usar la puntuación adecuada, muy importante para que un texto tenga coherencia, debe de estar bien cohesionado, bien estructurado, usar un diccionario para las dudas de ortografía, apoyarse. Aprovecho también para comentar en la plantilla de Word, tenemos ahí la función de revisar ortografía. Apoyémonos de ahí para poder localizar algún error y que nuestro texto esté adecuado, correcto, coherente. Pero también la siguiente etapa, revisar cualquier escrito 2, 3 veces mínimo, ¿sí? Para asegurarnos de que cumple con los requisitos, la etapa de la revisión. Verificar que la información sobre el tema está completa, verificar que la información se entiende bien, es coherente, corregir la redacción, verificar que se hayan respetado los signos de puntuación y la ortografía, hacer una revisión relacionada con la presentación del escrito. Entonces, aquí está de manera general el proceso de escritura. Entonces, obviamente, conforme la práctica, vamos a escribir ya de manera muy natural, pero mientras desarrollamos esa habilidad es importante que pongamos en práctica este proceso. Revisemos ahora brevemente lo que es el cuento, ¿sí? Vamos a revisar lo que es el cuento. Primeramente, comprender que el cuento, es un relato o una narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico, para diversión, para placer estético o de una manera formativa, tratando de dejar una enseñanza, un mensaje. De un modo más coloquial, también se habla de cuento para referirse a una historia inventada,
del mismo modo, un cuento es entonces esto, ¿no? Una historia inventada, una narración breve de carácter ficticio o real. ¿Qué características tiene el cuento? Aunque los cuentos son muy variados, tocan múltiples temas, comparten ciertas características comunes. El cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista. En los cuentos se evitan las tramas múltiples que sí existen en las novelas. ¿Sí? En los cuentos está una sola trama, una sola línea. Eh, las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y en espacios desde el inicio. Fíjense bien, aquí no, déjenme, les comparto esta otra presentación. Aquí está. Que también se las compartí como recursos adicionales en el foro de novedades. Les compartí esta presentación de la narrativa. Pues claro, ¿verdad? El género narrativo. El cuento es un subgénero del género narrativo, ¿sí? Entonces, las acciones suelen ser ubicadas en un tiempo y en un espacio desde el inicio. Había una vez un rey que vivía en un castillo encantado. Es ficticio, si bien un cuento puede estar basado en hechos reales, su narrativa apunta más a lo fantástico. Cada acción desencadena una consecuencia. Los personajes principales deben resolver problemas o superar pruebas difíciles para poder lograr su objetivo. Existe uno o varios personajes clave que son esenciales para que el protagonista pueda superar sus pruebas. El hada que ayuda a la princesa, el animal que indica el camino a seguir, etcétera. Son breves los cuentos. Deberían ser leídos de principio a fin con una estructura única. Al ser narraciones breves y con una estructura básica, si se leen por fragmentos se pierde el efecto que la historia debería de generar. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos algunos tipos de cuento. Cuento popular, cuento de hadas, maravilloso, cuento literario, que es el que van a hacer ustedes, ¿sí? Y bueno, aquí pues ya están más de los géneros. Ojalá que tengan la oportunidad de revisar esta presentación para que puedan conocer más a fondo de del género narrativo. Ahí está la presentación ya en el foro de novedades. Por ejemplo, aquí viene la misma presentación, los personajes, ¿sí? El protagonista o héroe, el personaje principal de una narración que encarna los valores morales de la sociedad a la que pertenece, o el antagonista o villano que va en contra, que se opone, ¿sí? Tipos de personajes principales, secundarios, planos y redondos, aquí vienen también. Entonces, ojalá que tengan oportunidad de revisar esta presentación, lo que es la ambientación, toda narración se enmarca en un tiempo y en un espacio determinados, ¿sí? El tiempo externo se refiere al momento histórico en que se sitúa la narración, por ejemplo, en la Edad Media, y el tiempo interno hace referencia a dos aspectos, el orden y la duración, el tiempo, los minutos, los días, los años que dura este acontecimiento. Pues bueno, pueden profundizar mucho, mucho más en esto de el género narrativo. Por ejemplo, lo que es el narrador, ¿sí? Que constituye el elemento central del texto narrativo, ya que su presencia es el rasgo diferenciador de este género frente a la poesía y el teatro. Y pues los tipos de narradores también, aquí están. El narrador en primera persona, en tercera, en segunda, el narrador omnisciente, el narrador testigo, el narrador interno, el narrador externo y con ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, narrador en primera persona, la persona gramatical desde la que está contada la historia, desde la primera persona. ¿Cuál es la primera persona? El yo. Veamos un ejemplo. Ahora mismo yo estoy cansado y no hace ni un año que regresé de mi viaje de bodas con Luisa, mi mujer.
a la que conozco desde hace solo 22 meses. Narrador en tercera persona, que es el más común. La persona gramatical desde la que está contada la historia, pues es la tercera, él o ella. Ejemplo, don Primitivo autorizó y bendijo la boda de Ramiro con Rosa, y nadie estuvo en ella más alegre que lo que estuvo Gertrudis, a tal punto que su alegría sorprendió a cuantos la conocían, sin que faltara quien creyese que la tenía un poco de natural, que tenía un poco de natural. Entonces, bueno, aquí están los tipos de narradores, ejemplos, para que puedan profundizar más al respecto. La estructura de la narrativa, ¿sí? Introducción, nudo, desenlace y los tipos de desenlaces cerrados, abiertos, para que puedan hacer un cuento mucho más elaborado y que les facilite también su elaboración, ¿sí? Entonces, volvemos a la presentación. Hay que poner un esquema analítico del cuento, título del cuento, argumento o trama, de qué trata. De hecho, es una de las preguntas que realizaron, que a veces se confunden el argumento. Es muy sencillo. Así conocemos el argumento de cualquier obra. ¿De qué trata la obra? ¿Qué sucede en la obra? Ese es el argumento, ¿sí? ¿De qué trata? Entonces, en un cuento existen personajes, ya veíamos, ¿verdad? Principales y secundarios. La secuencia de un cuento o la estructura de un cuento tiene un inicio, un nudo o desarrollo, que es donde está el clímax también, la parte más álgida, y el desenlace. Aquí algunas frases que les pueden servir para iniciar su cuento, para el inicio, el desarrollo y en el desenlace. ¿Cómo puedes comenzar tu cuento? Había una vez, hace muchos años, en un lejano pueblo, érase una vez, en un lugar muy lejano, al comienzo, si podemos, entonces esto les puede facilitar para realizar su cuento. En el nudo, ya cuando vamos a la mitad en el desarrollo y de pronto, inesperadamente, sin darse cuenta y sin quererlo, pero de repente, cuando llegó a ese lugar, ¿sí? Y ya por último, cuando ya voy a cerrar, porque el cuento debe tener una estructura, introducción, perdón, inicio, desarrollo y desenlace. Debe de tener esa estructura para que sea lógico. Ya en el desenlace, y por último, entonces, finalmente, así fue como, al fin, ¿sí? Entonces, estas frases nos van a ayudar a identificar la estructura de nuestro cuento, ¿sí? Cualquier duda, cualquier pregunta, los escucho. Bueno, fíjense, estas fueron algunas de las preguntas, las cito textualmente como se externaron en las videosesiones del módulo. No tengo dudas. En los foros, bueno, aquí vamos a hacer algunos comentarios, ¿verdad? Que esperemos nos sirvan para, pues puntualizar nuestros trabajos y que sea mucho mejor nuestro desempeño. Entonces, dice alguno de ustedes, en los foros hay muchos compañeros que solo están esperando copiar las aportaciones de los demás o bien esperan que las sesiones les digan cómo y qué responder. Bueno, ojalá que tengamos cuidado con ello, porque también nosotros como asesores, si localizamos a alguien que solo está copiando las participaciones de los demás, definitivamente vamos a hacer ahí alguna llamadita de atención y pues eliminamos esa aportación. Entonces, evitar el plagio, tener mucho cuidado con el plagio. Mejor pregúntanos a tus asesores, a tus compañeros, alguna duda, en vez de copiar, ¿sale? Tener cuidado con ello. Siempre confundo en qué fijarme para el argumento del autor. Ya decíamos hace un momento, ¿de qué trata la obra? ¿Qué sucede en la obra? Así tan simple. De esa manera puedes localizar lo que sucede, cómo localizar el argumento de una obra. Luego, otra aportación. No comprendí muy bien
lo de la adaptación. Entonces, fíjense bien, veamos lo de la adaptación. En la adaptación del cuento, bueno, la indicación dice, escribe tu cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada y mejóralo en comparación a como lo hiciste de forma oral. Entonces, el cuento sabemos que es un hombre llamado Strepsiades que se encuentra muy preocupado por las deudas que tiene gracias a su hijo, ¿verdad? Y su amor hacia los caballos. De manera general es el argumento y de qué trata la obra. Ok, entonces yo voy a realizar una adaptación, pero con la misma, manteniendo la historia, pero adaptada a un contexto actual. Ejemplo, o sea, es decir, mantienes la misma trama, pero haces una adaptación a un contexto actual. Por ejemplo, érase una vez un hombre de edad avanzada, dueño de una empresa dedicada a la venta de equipos de cómputo, pero con un hijo apasionado a los teléfonos móviles más nuevos, por lo que su padre no le importaba de llenarse de deudas con tal de complacer a su hijo. Debido a eso, el hombre se encontraba preocupado y buscaba una salida fácil. Puntos suspensivos, ¿no? Obviamente, hasta ahí me quedo, pero ustedes, pues hay que complementarlo. Entonces, ven, estamos manteniendo la misma historia, pero haciendo una adaptación al contexto actual, ¿sale? Con eso damos respuesta a la adaptación. En cuanto a las aportaciones, ¿son una diaria o en un solo día? Bien, gracias por la pregunta, es muy buena, porque sí ha sucedido. Se realiza en diferentes momentos, de preferencia a lo largo de la semana, ¿sí? Para que tengas la oportunidad de estar interactuando con tus compañeros y puedas enriquecerte con los aportes de los demás. Porque si en una sola aportación das respuesta a esa interrogante, eh, ya no, por lo regular, ya no regresan, ya no vuelven a participar. Entonces, muy importante que participemos a lo largo de la semana, ¿sale? En diferentes momentos. Déjenme abrir, ahorita les doy, veo manitas levantadas, Juan y Tere, muy bien, excelente. Vamos a darles la palabra, nada más denme un minutito. Ok. No sé quién levantó primero su mano, pero vamos a darle la oportunidad a Juani. Buenas noches, asesor, gracias. Buenas Y noches. bueno, y ya varias preguntas que tenía ya me las respondió. Ahorita, Excelente. junto con las que compañeros estudiantes también las hicieron. Solamente para hacer esto del cuento, bueno, por mi parte, es con relación a la duración en el audio, asesor. Ya leí la rúbrica y no menciona cuánto debe de durar el audio. Yo sé que es conforme a lo que vamos a escribir y ahí sí nos dice cuántas líneas. Pero digo, no hay ningún problema en la duración, claro, va a estar con relación a lo que vamos a escribir. Exactamente. Ya respondiste tú solita, Juani. Es Perfecto. Ah, bueno, correcto tu deducción. sí, y por último, ya tenía yo ya la idea, lo que me acaba de decir del cuento, cómo lo podemos hacer, creo que ya está al 100 es lo que yo tenía pensado y ya creo que ya tengo otra visión mucho mayor. Solamente, esta es mi pregunta para el cuento. Vamos a retomarlo conforme, no le vamos a cambiar las cosas y vamos a tener lo mismo que el cuento bueno, que vamos a hacer nosotros, pero es con relación a los nombres, asesor. ¿Podemos cambiarlos o tienen que también ir los nombres conforme vienen en lo que leímos? Los nombres, sí, fíjate, vamos a leer nuevamente. Ajá, Dice, manteniendo los personajes sí, y el argumento. sí, Entonces, mantenemos los personajes, pero hacemos una adaptación actual. ok. ¿Sale? Está bien, asesor. Sí, eso eran mis dudas. Muchas gracias. Ok, gracias a ti, Juani.
Ahora sí, Tere, te escuchamos. Gracias, profesor. Bueno, tres dudas tengo yo. A ver. Primero, rápidamente agradecerle la retroalimentación que me ha dado en mis actividades. Muchas gracias. La primera duda es en relación al inciso, a los incisos D y E del punto 2. Lo que comentaba esta Juani, una era en cuanto al tiempo, que ya me quedó claro esa pregunta. Y la otra, entiendo yo que la primera es subir el audio, obviamente es respetando personajes y el argumento, pero pues a veces como que uno al hablar pues se desplaya un poquito, ¿verdad? Entonces, no lo hice muy largo, sin embargo, al hacer la segunda parte que es escrito, de alguna manera como que lo reescribí, pero en torno a lo mismo. ¿Es correcto? Es correcto, Ok. así es. La segunda duda, bueno, era la que respondió con Juan y del tiempo. Y la tercera duda, esa es como una duda general, ¿no? En cuanto a estas actividades. En mi actividad integradora 2, según yo cuidé, igual tuve algunos errores diferentes, pero yo cuidé mucho la extensión de las líneas que venía en la rúbrica, 5 a 10 líneas. Yo no sé qué pasó porque lo único que yo hacía, ya ve que viene un recuadro para poner en nuestra respuesta y justificarla. Yo lo único que hacía era del lado derecho ajustar el cuadro a mi margen derecho y ya sobre ese yo me baso en hacer mis líneas y busco que sea el paso 12. Entonces yo también tuve ahí algo mal porque tuve exceso en información. A lo mejor, no sé, algo pasó, o yo hice mal o no entendí bien, pero quiero preguntarle si sigue siendo el tipo de letra estándar al paso 12. Al paso 12. ¿A qué te refieres con el paso 12, Tere? Bueno, al tamaño de letra, perdón. Ah, sí, 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 es tamaño 12. Y aquí también les he hecho algunas sugerencias en ese sentido. Qué bien que comentas. Déjame ver si tengo aquí, ¿qué será? Como que el texto esté justificado. Es decir, que esté parejito, ¿no? Sí, yo lo justifico. Ujú. Ándale, perfecto, sí, a eso me refiero, porque a veces eso hace que el texto pues no tenga una buena presentación, sí, que no esté, que debe de estar parejito de ambos lados y es nada más muy sencillo, seleccionamos el texto, el fragmento y en la parte superior vienen los diferentes estilos, alinear a la izquierda, centrado, alinear a la derecha y justificado, y así queda parejito y esa es la correcta forma de un texto. Eh, como hemos comentado, nosotros no evaluamos como de manera personal, evaluamos en cuanto a la rúbrica, por eso es muy importante pues apegarnos lo más posible a lo que se pide. Aún así, francamente, en lo personal también, pues soy algo tolerante porque a veces no, por ejemplo, dicen de 3 a 5 líneas y alguien me hace 2 líneas, pero cumple con el objetivo, es claro, yo lo valgo, ¿sí? Porque digo, bueno, al final cumple, está el fondo, logra lo que se está pidiendo, entonces yo en ese sentido, trato de dar ahí un poco de tolerancia, pero, como vuelvo a repetir, no evaluamos de manera personal, sino tenemos que apegarnos a la rúbrica, pues sí tratar de cumplir lo más posible. Aquí en ese sentido también me parece importante entregar las actividades en los primeros días, no luego el lunes, no se puede, primero voy a revisar recursos, analizar y demás, pero si entregas tus actividades a más tardar miércoles o jueves, tienes todavía la oportunidad de que te entregue la actividad ya calificada y que puedas hacer incluso alguna corrección de ser necesario. Bueno, profesor, en torno a eso sí, efectivamente yo espero generalmente esta clase con usted, la del miércoles, para subir mi primera actividad para ver pues en qué fallé y de alguna manera corregir, ¿no?
O sea, creo que yo espero nada más esta sesión para detallar mi actividad y poderla subir. Por eso no la subo luego, aunque ya la tengo trabajada y nada más es detallarla. Pero, perdón, igual insisto en esta parte del formato de la actividad. No, entonces no hay ningún problema que los recuadros que vienen, porque a veces no vienen justo a lo que es el lado derecho y yo nada más lo alineo del lado derecho. No está bien, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que a lo mejor no comprendo muy bien, Tere, lo que me estás tratando de dar a entender, pero en las mismas actividades ya, o sea, tenemos que apegarnos. Mira, déjame la comparto. Aquí, por ejemplo, déjenmela, aquí está, compartir. Ya estoy compartiendo la actividad 5, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, si se fijan, ya naturalmente la actividad, pues ya nos da un tipo de letra, nos da un tipo de letra, nos da eh, el tamaño de la letra. No sé a qué te refieras con alinear a la derecha o algo así. A ver, precisamos, Tere, ya con el Sabe ejemplo. que, perdón, profesor, mire, exactamente, yo no sé si al momento de bajar yo la actividad, esos recuadros que aparecen como en lila, a mí me aparecen distorsionados, no me aparecen a esa altura. Eso es a lo que me refiero. Entonces, pues yo lo que hago es alinearlos como están ahorita. Exacto. Claro, sí, por una cuestión de estilo, porque también no solamente recordemos que los textos tienen fondo y tienen forma y Claro. evaluamos ambos, evaluamos fondo, contenido, pero también evaluamos forma, estética, acentuación, ortografía, orden. Entonces, sí, bien. Puede ser, así pasa, puede ser que cuando tú descargues se mueva un poco el recuadro, pero sí trata de ponerlo lo más centrado posible para que quede uniforme, Sí, estético. sí, eso sí me queda súper claro, sí lo he aprendido con todo lo que nos han proporcionado. Nada más le digo, era que no bajaba tal cual mi actividad, ¿no? Ok, bueno, Pero ya quedó muy claro. Gracias, profesor. excelente, gracias a ti. Y para los demás, para quienes a veces tienen ahí dudas porque obviamente ha bajado a veces en ese sentido tu calificación cuando no justificas el texto. Por ejemplo, vamos a darle copiar, pegar. Fíjense, a veces me mandan o alguien escribe así, ¿sí? Tal cual como ven aquí. Digamos que ahorita ya se alineó, pero así recibo trabajos, así recibo escritos también, ¿no? Sin darle justificar, sin que estén parejito de cada lado, no se ve estético, no es la correcta forma y es muy sencillo. Selecciono el texto, aquí dice justificar, le doy en justificar y mira, queda parejito el texto, ¿sale? Entonces, eso es como tenemos que tener nuestros textos parejitos. Ahorita como pegué este fragmento, pues me deja estos espacios por las cuestiones de margen. Pero para lo que Tabuladores también. ajá, a lo que nos referimos con el justificado es que de ambos extremos del texto estén alineados, Sí, ¿vale? sí. Bien. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a concluir con nuestra sesión con la siguiente frase. A ver si quieren alguien la lee. ¿Quién gusta leerla? Yo la leo si gusta. Adelante, Tere. El arte de leer es, en gran parte, el arte de volver a encontrar la vida en los libros y de comprenderla mejor gracias a ellos. André Maurois. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Tere. Al Muchas contrario. gracias a todos los que
nos acompañan constantemente a las sesiones de manera síncrona, Tere, Juani, Carla, los que ven las sesiones grabadas, igual, gracias por vernos. Estamos al pendiente, estamos pues atentos a sus dudas, a sus comentarios. Entonces, pues mañana tenemos nuestra segunda sesión, donde pues igual haremos un repaso de estos recursos, alguna duda que vaya surgiendo al momento de revisar las actividades. Podemos ahora, lo que vamos a hacer, tengo planeado es en la siguiente sesión abordar más acerca de la actividad integradora 6, que es las experiencias estéticas, y abordar también acerca del foro y dar espacio también, pues por si hay alguna duda. Entonces, pasen una bonita noche, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. Hasta mañana. Gracias, profesor. Hasta luego, Gracias. Juan y Carla. Hasta mañana. Hasta Gracias, Tere. mañana. Hasta Buenas mañana. noches. Buenas Descansen. noches. Buenas noches. Bye. Bye.